Bueno, muy buenas noches. Hoy en una emisión especial de Radio Distancia. Este, un día, un tanto tranqui. Después del tema de la selección, ¿no? De todo lo que estuvo ocurriendo con el partido entre Ecuador, Natura y Quito. Y vamos a entrar de lleno a hablar en esta emisión simple, sencilla, bien de radio, sin cámara, de un tema bastante importante que está pasando desapercibido, y es por el tema de que el hecho de por qué está pasando desapercibido es justamente porque hay un gran control mediático que está siendo elaborado y trabajado constantemente para evitar que se conozcan detalles exclusivos que de todas maneras salen a la luz. Bueno, resulta que el 1 de octubre estaban por pasar dos situaciones bastante revoltosas que iban a dar mucho que hablar en el mundo, y una de ellas es el referéndum de Cataluña y otra la masacre que ocurrió en Las Vegas, en el Mandalay Bay, este hotel tan emblemático de la ciudad del pecado. Para acotar, vamos a dejar bien en claro que hay cosas que se tienen que investigar muy profundamente. Hay detalles que se escapan a la vista de la mayoría de la población porque los medios masivos jamás transmiten la verdad. Y eso es algo que todos deberíamos empezar a naturalizar: el control hegemónico de los medios de comunicación sobre las masas y cómo ellos muestran una realidad que no la es. Si bien estuvo el tiroteo, si bien hubo muertes, si bien hubo personas heridas, y el pánico y todo lo que tiene que ver con esta situación, nos damos el privilegio de mencionar que desde Radio Distancia, como otros sitios están divulgando también, es un false flag, una falsa bandera. ¿En qué nos vamos a basar para decir que el autotentado o la conspiración de esta falsa bandera que se llevó a cabo es un falso atentado, una falsa bandera? Es que hay una serie de evidencias, una serie de detalles que hicieron implosión y que fueron, como dijimos desde el principio, ocultados de la media. Entonces, vamos a hacer hincapié en uno de estos temas: ¿qué es lo que ocurrió con Stephen Paddock realmente? ¿Qué es lo que realmente estaba ocurriendo en el tiroteo de Las Vegas? Hubo una censura en un episodio de American Horror Story Cult, que es de la temporada 7, porque justamente se dio en el marco después de este atentado o autoatentado, y es algo que hay que tener en cuenta. Así que vamos a ello. Como venía comentando recién en la introducción, lo que ocurrió con el tema de la masacre de Las Vegas es algo extremadamente lamentable, porque la gente que acudió a ese festival concurrió para pasarla bien, para pasarla en familia, para pasarla tranquilos, ¿no? En este festival de country que se realizó, y lo que básicamente significa esta situación de realizar un autoatentado en Estados Unidos una vez más
no es que sea algo extraño, teniendo en cuenta todo lo que ellos hicieron y sobre todo después del 11 de septiembre con las Torres Gemelas. Para hacer un hincapié en algo, hay dos factores a analizar para comprender el autoatentado de Las Vegas que supuestamente pudo haber realizado Stephen Paddock. El primer factor es el de la simbología y el de la cábala o la cabalística, como prefieran. Es el que siempre se analiza porque ni bien tenemos el acto, la situación siempre se da en unos determinados horarios, en una determinada fecha, en un determinado mes, y esos números nos hacen ruido, le hacen ruido a la comunidad de teorías conspirativas, y ahí es cuando muchos de los otros factores empiezan a cuadrar. Cuando hablamos de los otros factores nos estamos refiriendo a los extraños detalles sueltos que empiezan a aparecer y que no concuerdan con el resto con la hipótesis o con la teoría que presentan a nivel macro los medios de comunicación masivos. Entendamos de una vez por todas que estas cosas no pasan por casualidad, sino que es todo una agenda programada y puede tener un fin muy específico, como muchos andan hablando, que es el tema de las restricciones de armas, poniendo detectores de metales y controles en la ciudad de Las Vegas, todo el estado de Nevada y demás. Vamos a la simbología. En primera instancia, el hecho ocurrió a las 10 p.m. Pero ocurrió el 1 de octubre. Y el 1 más el 10, que es el número del mes de octubre, el 10, décimo mes, 1 más 10 es 11. Teniendo en cuenta la edad del hombre, 64, 6 más 4 da 10. Entonces tenemos unos 10 repetidos. Fue a las 10 de la noche. Duró 10 minutos aproximadamente los disparos y se registraron como un total de 10 armas en la habitación. Las que fueron encontradas en el piso donde está este hombre. Y otra coincidencia es que el festival 91, 9 más 1, 10. Vemos cómo se repite el 10 como en varias partes de todo lo que tiene que ver con la fecha, la edad. Ustedes saben que para la cabalística hay que sumar solamente los números, no por decenas, sino por unidad. Entonces 6 más 4 da 10, 1 más 10 de 1 de la fecha más el 10 de octubre da 11, 9 más 1, que es el 91 del festival, da 10, más las 10 horas, 22 horas, sería 10 pm, 10 minutos, 10 armas. Lo importante de estas simbologías, ya saliendo un poco de la cabalística, es que se dio al lado del Hotel Luxor, que es este famoso hotel que tiene la pirámide iluminada con la esfinge delantera y el obelisco, símbolos de la masonería de acá hasta la China, símbolos de la masonería fuertemente ligados al ocultismo y a los grupos de Baviera.
símbolos muy importantes que ellos siempre han utilizado a lo largo de la trayectoria que llevan realizando sectariamente grupos conspirativos, planes de autogobierno, de gobierno, de corporaciones. La simbología siempre está presente. Y los detalles que se escapan después. Hubo una portada en el diario, en la revista The Economist, que fue el mismo día del referéndum de Cataluña. Esta portada bastante curiosa, porque mostraba como, vamos a poner la miniatura de la imagen, la diana de practicar de tiro de dardos, bueno, como para practicar disparos, tiros, la típica diana de armas. Y uno se pone a pensar y a investigar eso, ¿no? Y decís, esto tiene algo que ver, porque las miras eran telescópicas. Y más allá de todo esto, un video, no solamente uno, sino dos, pero el del taxista es el más controvertido y el que más complicaba a la prensa hegemónica, que es el video del taxista que muestra tres cuestiones fundamentales, creo yo, ¿no? Si lo ven, vamos a dejar la descripción. Si lo ven, el video muestra cómo la situación en medio, se escuchan los tiros, encima se escucha el tiroteo detrás. ¿Cómo es que la gente esté tan tranquila en el hall de entrada del hotel? Mientras se escuchaban los disparos, muy tranquila, y no es que estaban con auriculares ni con nada. Se ve gente que está tomando ahí una gaseosa, algo, un café, no sé, en alguna especie de vaso descartable, y está tranquilamente. Eso lo ve el taxista, lo dice. Después está cuando está todo el tiroteo, la gente corriendo, y él hace que aborden, hace que puedan abordar dos o tres personas, no sé cuántos son en el taxi, y le dicen que salga de la ciudad, que maneje fuera de la ciudad. Eso está presenciable en el video. Y una de las partes más interesantes es cuando se ve como una de las ventanas inferiores, donde no está registrado Paddock, empieza a disparar. Como una de las ventanas inferiores estaba, donde no estaba registrado Paddock, también empieza a salir una lluvia de balaceras, destellos se ven. Eso más el policía que sospechaba de que había otro sujeto armado en el cuarto piso, pero de los medios no dijeron nada y la policía terminó ahí. Y lo más curioso, bueno, no es lo más curioso, pero es uno de los datos más redundantes, es que los tickets que mostraban que había otra persona registrada en la habitación con Paddock, pidiendo pan, una hamburguesa, no me acuerdo qué era, un pan con queso y 2 Pepsis, algo así era el ticket, no recuerdo muy bien ahora. Daba cuenta que había otra persona registrada en la habitación de Paddock. ¿Por qué tardó 72 minutos la policía en acudir a la situación? Cuando en Las Vegas es un lugar en constante movimiento policial. No es cosa que tenés que ver los noticieros para darte cuenta, no es cosa que tenés que ver las redes sociales para darte cuenta que es un constante movimiento policial. No basta con las películas que Hollywood produce para darte a entender que la policía está ahí siempre. Algo sucedió. Y
hay una cuestión, ¿por qué el FBI descartó cuando el ISIS asumió la responsabilidad del asunto? Eso es algo que quedó en la nada y en el olvido. Nunca más se dijo nada más absolutamente. Otro de los tópicos a tener en cuenta es que las salidas del concierto estaban bloqueadas. Es como que estaban encerrados ahí. Todos los que estaban acudiendo al festival no podían salir. No había seguridad en la policial en la puerta del hotel. Y salió un sujeto, creo que es el vecino, no me acuerdo ahora de la información, creo que sí, el vecino, a decir que conocía al hombre de toda su vida y era imposible que él realizase tal cuestión. Y acá es cuando nos empezamos a meter en la falsa bandera. Más que nada cuando empezamos a analizar estos factores, más allá, ya dejando un poco de lado la cabalística, ¿no? Y empezando a enfrentar un poco lo que es la cuestión de que hubo una advertencia en 4chan, este sitio web muy frecuentado por adolescentes y gente perturbada, sin ofender a la comunidad de 4chan, porque hay cosas rescatables, pero hay cosas que no. Hay de todo ahí adentro. Este usuario advertía en una serie de mensajes que se le han sacado screenshots y están circulando en varios sitios de divulgación sobre teorías conspirativas, justamente. Son estas advertencias que se hicieron con días de anterioridad, advirtiendo a la gente de que vive en Las Vegas, que se quede adentro de sus casas y que no concurra en lugares donde se concentre grandes masas de población. No tiró un lugar específico, solamente dijo el lugar, la locación, que es Las Vegas, y que no concurran a lugares directamente. Primero que no salgan de sus casas y después que no vayan a lugares, si tienen que salir, donde hay mucha masividad. Y tiro otros tópicos más que ahora no recuerdo, que ahora vamos a estar pasando, pero principalmente eso, ¿no? Esta cantidad de incoherencias que empezaron a surgir. Yo sí soy un lobo solitario, como lo plasman los medios. Yo no voy a estar teniendo secuaces y tirar por ahí la data, decir de que voy a realizar un asesinato masivo tal lugar en Las Vegas, donde haya mucha gente, para que alguien lo publique. Los lobos solitarios no actúan así. Los lobos solitarios son los que son menos esperados. No hay advertencias, no hay datos de que pueda llegar a realizar eso. Y estaban estas informaciones en 4chan, obviamente publicadas por un sujeto anónimo. Y no solamente la de 4chan, sino de una persona que se aseguró que esto iba a ser así, iba a ocurrir tal cuestión. Entonces uno tiene que empezar a replantearse la situación. Tiene que empezar a replantearse cómo se están tomando las noticias a nivel mundial. Porque en Estados Unidos puede ser que estas informaciones de la verdadera verdad o lo que te ocultan realmente llegue más, porque ese gobierno es muy entendible esto que realizan y ellos están acostumbrados a ciertas teorías y se ha naturalizado un poco. Entonces por ahí hay una gran cantidad de la población en Estados Unidos, en suelo americano, que sí entiende que todo puede ser un montaje. Pero acá, en
en los otros latifundios, en lugares olvidados, no olvidados en el sentido de que somos olvidados de la parte del mundo, sino en el sentido de que no ocurren estas cosas, porque no es Europa y tampoco es Estados Unidos. Y puede ser que se trate de una especie de salvedad, ¿no? Porque menos mal que no pasa. Menos mal que no pasa. Sin embargo, nos pasan otras cuestiones, pero no así. No sé si es para agradecer, porque deberíamos tener en consideración que hay que cambiar esta situación. Volviendo al tema, ¿por qué este hombre que tenía una vida espléndida iba a realizar tal cuestión? Uno dice, se ganó la plata en el casino y compró las armas. Ahora decime, ¿cómo es posible que alguien que se registre en un hotel, cómo es posible que alguien que se registra en un hotel no se den cuenta de todo el armamento que el hombre llevó? De todo el terrible armamento que el hombre tenía encima en la habitación. Es terrible. Es incomprensible. Y otra cuestión es los disparos. Hay otros videos en el momento del tiroteo en el que están riéndose y festejando y de repente se empiezan a escuchar los disparos y la gente se empieza a tirar al piso. Algunas, lamentablemente en los videos son explícitos, se ve como las personas son alcanzadas por las balas. ¿Cómo se nota que los destellos salen de otras ventanas y no solamente de la de arriba, donde la policía y la versión oficial dice que actuó este lobo solitario? Es triste engañar a la población de esta manera. A toda. A ellos, a nosotros, que estamos en el mismo continente, a la gente que no está en el mismo continente, a europeos, asiáticos, africanos. Las noticias son virales, son impactantes. Yo, cuando me enteré de la noticia, las primeras imágenes, pues se confirmaban muertos. Sé que eran solamente disparos y que no iba a suceder tal cosa, porque en Estados Unidos jamás hubo algo de tanto impacto así. Si bien estuvieron otras como las de Boston, estuvo esto de lo último creo que fue esta marcha racial, donde se atropellaron personas, pero jamás de esta cantidad, con este impacto. Estratégicamente localizado los tiradores, porque no vamos a hablar en el tirador, sea Stephen Paddock o sea otra persona. Mi teoría, siguiendo estos hilos conductores, no es que yo sé la verdad, es una hipótesis, vamos a ponerlo de esa manera, es que el hombre murió hace rato y es el chivo expiatorio. Lo metieron en la habitación, se registró todo a nombre de él, programadamente. El hombre está en la habitación, su cuerpo quizá mañateado o no, o lo llevaron vivo y se suicida o lo suicidan una vez terminada la masacre, o con estas píldoras que son para retener los latidos. Tecnología avanzada, bioingeniería, ya lo puede realizar. Entonces no es lejano creer que esto pueda haber sucedido, además entendiendo que hay otros tiradores en el edificio, más entendiendo esa cuestión. Y ahí surgen las teorías. Una es que actuó a nombre de Antifa contra el presidente Donald Trump, porque el festival era un festival de country, music country, donde muchos de los que van son puros republicanos,
que avalan el ataque a la Confederación. Y otros dicen que no, esto no, jamás, es imposible que sea Antifa, y dicen en realidad es todo un mecanismo, un montaje para que se dé lo que dijo el hombre de 4chan, que es un proyecto de alto incidente, donde se va a lograr proponer leyes contra antiarmas, donde se dice que la seguridad no es buena y van a empezar a poner dispositivos de detección metálica en escuelas, entradas, hospitales, lo que sea, para que la gente no porte armas. ¿Desde qué lado se quiere impulsar eso? No se entiende. No sé si es otra hipótesis conductora, es quizá se dé la ley marcial en un futuro en Estados Unidos, con todo lo que el señor Trump pueda llegar a implementar con sus políticas tan de choque que lleva, ¿no? Y para evitar cualquier infortunio, cualquier revuelta, en los estados van a empezar a poner estos dispositivos y se va a eliminar la cultura del rifle. Pero eso es un riesgo, y es eliminar la cultura del rifle va en contra de los mismos votantes de Donald Trump, que son republicanos de la cultura del rifle, defensores de las armas totalmente. Y me recuerda a dos situaciones, y ya la mencioné en la introducción de este video, de esta emisión. Me recuerda más que nada a lo que este montaje, ¿no?, que se acaba de realizar en Las Vegas, similar a lo que en realidad ocurre en esta serie de ficción de American Horror Story, en la que hay un culto que prepara todo, que tiene todo dominado, tiene al medio controlado, bueno, el referente es un político, tiene a un psiquiatra, tiene un policía, tiene una serie de sujetos que forman parte tienen distintas profesiones en las que en conjunto forman una conspiración y pueden lograr cometidos, como llegar al poder y manipular las mentes, usar archivos expiatorios. Muestra eso esta serie, que es ficción, y te muestra un culto, y encima en una situación tensa como las elecciones de los Estados Unidos, justamente en el noviembre pasado del 2016, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, ¿qué es lo que se busca realizar con todo esto? ¿Será un sacrificio? ¿Será un sacrificio o es solamente para impulsar esta ley? Como lo dijo el sujeto de 4chan, que advirtió de esto antes de que suceda: proyecto de alto incidente. Hay que investigar acerca de eso, proyecto de alto incidente. No deberíamos preocuparnos de estas cosas que están pasando por allá, pero afecta la desinformación y la mentira. Porque uno dice, pero ellos son Estados Unidos, ¿qué nos importa a nosotros? Son seres humanos igual. Y por más que tengan la cultura, que tengan la ideología política, que tengan la creencia religiosa, que tengan las tendencias, que profesen cada día más la sociedad de consumo, se les está engañando. Y es muy triste que se les engañe de esa manera. Gente que murió en el tiroteo por un plan creado a nivel macro. Porque ¿quién hace entrar todas esas armas en 2 o 3 habitaciones, y esas 2 o 3 habitaciones se empiezan a disparar y están los videos encima? Yo no sé cómo, si yo fuera parte de esa élite superior que diseña estas estrategias, estas falsas banderas, cómo es que tengan cabos sueltos, como el tema de los casquillos de balas adentro de la habitación, las incoherencias de la habitación, el ticket. ¿Cómo es que dejan pasar detalles? O los dejan a pasar a propósito, para que se genere este tumulto de gente como yo, que estamos diciendo que esto en realidad es un montaje. El tema es que sí hay un engaño. No es como los medios muestran. Lobo Solitario no lo fue.
El hombre sinceramente no pudo haber actuado solo. No hay forma de que Stephen Paddock actúe solo. Más en un hotel de esas características y de esa impronta. Porque si me decís qué pasa acá en el Sheraton de Buenos Aires, te lo entiendo. Pero es Las Vegas. Está bien, se registra mucha gente, entra mucha gente, pero las cámaras que hay en esos lugares son tremendas, hay una cantidad y ahí está la información. Es imposible que la gente no pueda entender que esto ya es de un nivel macro que nos afecta a todos. Cerrando el tema de este hombre, hay que tener en cuenta estas cuestiones, estas informaciones que empiezan a surgir, que se tratan básicamente sobre montajes, porque es lo que son montajes. Y los montajes, como se vienen realizando desde hace rato, siempre tienen dos ejes centrales. Uno es toda la atención de las cámaras en ese lugar y en ese momento. Y la segunda es visita de o personificación o aparición o figura de alguien político muy importante. Como sabemos, Donald Trump viajó a los 2 días al lugar. Y una imagen fue captada en la que el helicóptero está sobrevolando, el helicóptero en el que se retira el presidente de los Estados Unidos, Trump. Está tomando vuelo y la fotografía capta el helicóptero detrás del Mandalay Bay, y en esa toma se ve la habitación donde estaba el hombre, la ventana, el ventanal roto. No lo cambiaron, el ventanal roto. Y como si esa fotografía fuera adrede de la prensa o adrede de algo superior encima, como si fuera algo macro. Es todo un escenario, todo es un show. Y no estoy hablando del show del concierto, sino que estoy hablando del montaje que se realizó, de la falsa bandera que se realizó. Y hay muchas evidencias, hay videos. Hoy tenemos dispositivos, lo digo innumerables veces a lo largo de mis videos, generalmente para hacer mención a cosas que van más allá de nuestra inteligencia, como objetos voladores no identificados que se pueden captar o presencias extrañas. Pero, señores, también podemos utilizarlos para denunciar actos públicos en los cuales nos están engañando. Desde un policía que está reprimiendo sin ninguna razón, o que está interviniendo, como lo que sucedió con las mujeres lesbianas en Constitución, acá en Buenos Aires, donde está la evidencia de video de la brutalidad policíaca que sufrió esa mujer. Y también para denunciar este tipo de atrocidades que se cometen. No, es la gente que tiene el poder, que no es una corporación, la gente que tiene el poder de mover los hilos para que esto se dé. Y sin ir más lejos, la falsa bandera es uno de esos eventos. Acá se dio una pequeña falsa bandera en Buenos Aires, Argentina, cuando fue la protesta, la marcha por Santiago Maldonado en la Plaza de Mayo, y unos agentes encubiertos empezaban a grafitear las paredes del Cabildo, y después se pusieron los uniformes de la gorra y fueron a reprimir a gente que no tenía nada que ver con esos grafitis. Porque si vos te pones a leer los grafitis, ya que se tomaron fotografías de las paredes del Cabildo en la Plaza Mayor, si te pones a leer eso, son incoherencias. Subversivamente no se grafitea de esa manera, valga la redundancia. Pero eso es tema tópico para otros videos, tema pasado y viejo. Y nada, ya
cerrando esa cuestión, estén atentos a todos estos eventos de falsa bandera. Siempre que hay un gran tiroteo, un atentado, un autoatentado, lo que sea, hay que analizar las variables, hay que analizar los medios de comunicación que están presentes, cuántos minutos llega a tardar la policía, qué es lo que pasa, cuánta gente está presente, en qué día, qué fecha. Todo eso suma datos. Son pistas que parece que la dejan a propósito, porque capaz que nos quieren decir con lo que están dejando a propósito. Pero es cosa para analizar. Sin ir más lejos, hoy es 12 de octubre y un día que desde los niveles de entidades internacionales se ha considerado cambiar la festividad, ¿no? Como el día de las etnias y de la diversidad cultural, tengo entendido. Pero no se ha comprendido el nivel de impacto que tienen las estatuas de este hombre mentiroso, cínico y cruel que trajo una empresa evangelizadora y genocida como la Iglesia Católica. Deberían destruirse o derrumbarse todos los monumentos a este conquistador que timó a la corona española, por cierto, y que trajo acá la desgracia de miles de pueblos originarios que en sus peores momentos de crisis, como pasó en el Imperio Azteca y en el Tahuantinsuyo Inca, en sus peores momentos justo llega el hombre europeo a dominar. Con pocos hombres y unas enfermedades terribles, masacrar literalmente a las masas de pueblos que tenían su propia cultura, su propia identidad acá, en estas tierras de América. No podemos seguir pasando por las plazas e ignorar esa realidad de lo que representa estas estatuas de este hombre y todo lo que conlleva esa empresa, porque la Iglesia Católica es una empresa. La mayoría de las religiones son unas empresas, las sectas son unas empresas porque mueven mucho tesoro, pero esta sí que es a un nivel muy macro, muy macro. Así que hoy, 12 de octubre, invito a la reflexión de todos los que alguna vez celebraban estos días del 12 de octubre, Día de la Raza, bueno, ahora de la diversidad cultural, pero a replantearse la necesidad de abolir estas estatuas, estos monumentos, ya, porque el otro importa mucho, pero a ellos no les importó los rasgos identificatorios que tenían estos pueblos, que por más que sean algunos un poco crueles como fue el azteca en cuanto a sus sacrificios, pero porque tenían una idea clara, ellos tenían que sacrificar personas para que el sol vuelva a salir. Es su cultura. Así como la Inquisición hizo lo que hizo en la época medieval, ellos hacían esto. Y no son quienes para venir y hacer lo que hicieron, sin embargo lo hicieron. Por eso creo que ahora, replanteándose bien la historia y revisando este monumento, estos monumentos en cada plaza de acá, de Europa, de América, de Estados Unidos, con el scratch del graffiti no basta. Las generaciones de nuestros hijos no tienen que crecer con esos genocidas en un lugar público donde se respira el aire puro de la naturaleza.